Desde 1988 cultivamos una verdadera amistad de acero. FM Riel 93.1 MHz. Nuevos estudios en Mansur y Alem. Al mundo en www.fmriel.com.ar. Bien, estamos en una mañana que está gris y está fría, no obstante lo que indique el termómetro, 12 grados 2, no parece tan baja, pero la sensación térmica es bastante más baja. Y vamos a tener un desmejoramiento notable del tiempo con el correr de las horas. Está ratificado el alerta que emitió el Servicio Meteorológico y que contempla el departamento de Uruguay, entre otra gran parte de la provincia de Entre Ríos, para que desde la madrugada se registren copiosas precipitaciones, hasta 80 milímetros pueden registrarse, y vientos y granizo, y bueno, ojalá no sea tan así, pero bueno, el pronóstico es pronóstico. Y hay que tomarlo en cuenta y hay que seguir justamente las indicaciones que nos den las autoridades. Está visitando el estudio Néstor Borges de FM Riel, la directora de Espacios Verdes, María Laura Stur. Vamos a desallarnos un poco sobre el abordaje que se está haciendo al arbolado público, partiendo de la base de que ya en 2 o 3 ocasiones anteriores que estuvo por aquí, nos planteaba que más del 80% del bosque urbano está lamentablemente con mal estado de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La humedad ayuda a sentirse, sí. se sienta más el frío. Se siente más. Bueno, hay algunas intervenciones que ustedes efectúan y que no genera en el vecino, o en algunos vecinos, una reacción como la que seguramente ustedes esperan. Claro. Bueno, justamente lo que ha llevado mucha controversia es la intervención que estamos haciendo acá en la calle Vaperón, que dentro de ese bosque urbano que hablábamos tan deteriorado, es una de las calles que al evaluar es la que tiene mayormente comprometido el arbolado. Entonces había que tomar una decisión, mejor antes que tarde, anticiparnos a cualquier evento que después pudiera traer algún daño que no quisiéramos. Quizás uno por fuera, cuando brotan en primavera, los ve saludables. Eso es lo que te iba a preguntar. Claro. Uno, en la apariencia exterior, Claro. es de árboles que están bien. Claro. Y uno se plantea, ¿por qué los sacan? Claro. Después cuando los ve en el suelo, y yo no sé si es desprofeso o qué, que quedan los troncos y uno ve que están prácticamente huecos. Claro. Bueno, eso es justamente, vamos tratando de no dejar de asistir al resto de la localidad con la recolección de ramas y se va levantando en la medida de lo posible. Hoy se avanzó ya con 2 o 3 cuadras levantando el resto de ramas que había quedado acá en Eva Perón. El tema es que el árbol uno no ve por fuera más que la cario, la abertura, que se ve generalmente arriba en la copa, no lo ves. Si no subís con la escalera, te trepás y ves el hueco, desde abajo quizás no lo ves. El tema es que va pudriéndose por dentro. Y el daño que hay que evitar, porque uno como gestor del arbolado público o en esta dirección de espacios verdes en la que me encuentro, justamente lo que hay que hacer es gestionar para que sea un resultado positivo el que tengamos, el que vamos a observar, ¿verdad? Pero muchos observan o le señalan que resulta contradictorio el mensaje que hay que plantar cada vez más árboles. Claro. Cuando se está dando una extracción masiva, ponerle en el tramo entre la Alem y la 9 de julio de la calle Vaperón. Claro, porque los árboles para darnos, para ser positivamente correctos, para darnos el beneficio ambiental que necesitamos, tienen que estar sanos. El árbol en mal estado no funciona como acumulador de dióxido de carbono, que es uno de los gases
que está acentuando el cambio climático. Pero el tema es que no es tanto, o sea, es muy importante el tema del arbolado con el cambio climático, pero también el riesgo que provoca tanto a bienes como a personas. Si uno de estos árboles se cae sobre un vehículo, sobre una persona, ¿qué pasa? Entonces ahí dijimos, bueno, no actuamos, hace años que no podamos. En realidad esto es el resultado, lo que estamos viviendo ahí, de años sin intervención en el arbolado y de malas intervenciones. O sea, se han hecho podas que hoy la arboricultura moderna no tolera, o se sabe porque se ha estudiado mucho, que no es solamente un ente biológico vivo el árbol, sino que es una estructura mecánica con peso. Y eso es lo que puede provocar un daño a la población, que es lo que uno como gestor público tiene que cuidar. O sea, eso que planteás de la modernidad y la relación que tiene el ser humano con los árboles, se ha ido modificando con el tiempo. Claro. Anteriormente... El criterio que se tenía anterior era de árboles frondosos que dieran sombra. Claro, ese era el criterio que se tenía, por eso, pero el árbol no convivía con un cordón cuneta, con un suelo pobre, porque en realidad al tener una construcción al lado, vas llenando de escombros, de brosa, vas haciéndole veredas alrededor, y una cosa es un árbol frondoso en un espacio amplio y no en convivencia, especialmente en esta cuadra, con el cableado de alta tensión arriba. También las calles se han impermeabilizado. Las calles se han impermeabilizado, no tiene... se han impermeabilizado las cazuelas de los árboles también, no tanto en esta calle queda espacio verde donde infiltrar el agua, pero hay lugares en que no. Pero el grave peligro de esta cuadra es el cableado de alta tensión arriba. Por eso es una charla que hemos tenido con Enersa, quienes han venido y nos han ayudado en la parte más alta de los árboles para descopar y poder bajar, porque los árboles tienen que estar en la línea de alta tensión mínimo 5 metros de distancia, por la seguridad pública. ¿Ustedes cuando intervienen en el frente de una casa con un árbol, hablan con el vecino? Estamos hablando, sí. Preste o no preste acuerdo, ustedes le cuentan qué es lo que van a hacer con algo que es un árbol público, en definitiva, por más que el vecino lo haya cuidado toda la vida. Por eso. ¿Y qué devolución tienen? Claro. Porque a mí me da la sensación, por ahí estoy recontra equivocado, que por ahí reacciona el que no sabe. Claro. Y no tanto el vecino que está o teniendo los beneficios del árbol o sufriendo los problemas que tiene el árbol. Claro. O las dos cosas. Y bueno, he charlado con personas que primero estuvieron reticentes a comprender, después entienden y después por las redes salen a decir otra cosa, o sea, como que se dan por no... Pero uno sabe qué es lo que está haciendo y lo está haciendo por el bien común de todos, ¿verdad? En ningún momento yo soy quien más ama tener un arbolado sano para que justamente nos dé el beneficio ambiental y social que necesitamos del arbolado, las dos cosas. Pero sí, es cierto que va a haber menos sombra este verano, pero vamos a implantar árboles adecuados para ese espacio. O sea, ya están comprados los árboles, van a llegar a fin de semana y la semana que viene o a mitad de la semana comenzaremos con la plantación de árboles en toda la cuadra. Árboles adecuados, que son de tercera magnitud, para convivir en la vereda. También, lo que hablábamos del concepto anterior, antes eran árboles más frondosos, no había cableados arriba y se necesitaba, por eso se recurrió después a la poda, pero a la poda mal ejecutada, amputar los árboles, que es el problema que hoy vemos. Son árboles de 70, 80 años, los que están en la calle Vaperón, por la charla que he tenido con los vecinos, donde sucesivamente se los ha podado de mala manera y hoy están totalmente
podridos por dentro, que vos lo podés ver en las imágenes. Ahí vamos a poner algunas imágenes para los que nos están siguiendo por el streaming, que muestran que están ahuecados. Totalmente ahuecados, porque ¿qué pasa? La carie, al hacer una poda incorrecta, el hongo entra por una pequeña ramita y va pudriendo por dentro y va, al llegar al 40% de la madera muerta de alrededor, ya no se forma el nuevo anillo. El árbol año tras año va generando un nuevo anillo de madera. Ajá. Bueno, cuando está el 40% de la madera podrida, que en este caso es más, ahí tenés un 80% o más de la madera podrida en lo que estamos mostrando, ya deja de circular cadmio por ese sector. Entonces la madera se va literalmente muriendo. ¿Qué pasa? El viento, cuando una rama es pesada con follaje o sin follaje y está doblada y el viento la mueve cuando está sana, no pasa nada porque puede llegar a quebrarse o no. Pero cuando la madera está muerta, el movimiento no acompaña al viento. Entonces literalmente se cae y se quiebra. Se cae sobre lo que decíamos anteriormente, sobre algún bien, algún servicio del cableado, o puede ser afectando a la salud pública sobre alguna persona. Entonces es un tema que no podemos dejar el arbolado en este estado, justamente para prevenir cualquier accidente. Tenemos 7 indicadores de riesgo que nos muestran los defectos y las fallas de la madera. No es que vamos y cortamos porque sí. Primero están evaluados esos árboles. Pero permíteme, Sí. ¿hay algunos casos en donde ustedes han cortado árboles que han estado sanos o están sanos y por algún motivo tienen que sacarlos? No. Justamente hubo la semana pasada un árbol que no estaba podrido en el interior, abajo del tronco, pero había sido sucesivamente amputado y estaba debajo del cableado y en una esquina, en una ochava. Esos son otros riesgos que tenemos que también cuidar. Por ahí el vecino planta el árbol en la ochava, interfiere la visual a la hora de circular. Y entonces también tenemos que sacar ese árbol, ¿me entendés? Es un tema. Encontrar un equilibrio a todo eso es bastante complejo. Es complejo encontrar un equilibrio, es complejo, y cuando uno está tomando decisiones que hay que tomar, aunque la gente se queje, pero tenemos que prevenir accidentes, que después el culpable es el municipio. Bien, justamente te iba a preguntar, no sé si es un trascendido o tiene algo de realidad de que en algún caso un vecino se opuso a que se retirara un árbol o que se retirara un gajo de un árbol, y con tan mala fortuna que horas después de que no se pudiera hacer el procedimiento, el árbol tuvo un desprendimiento y cayó sobre el techo de un auto y la municipalidad tiene que pagar la indemnización. Es así. Y no solo la municipalidad, sino que nosotros como... Todos. Y claro, porque es un recurso de Eso todos. ocurrió. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Entonces, es un tema. Bien, yo considero que el que está cerrado y no quiere entender razones, hoy no te está dando la razón. Obvio. Y no creo que sea tu misión convencerlos. No, Ahora, claro. hay un plan que estás ejecutando para... enfocado en la calle Alem, para resolver un problema de la salud del arbolado y de la cuestión que tiene que ver el árbol con los vecinos y con la ciudad. ¿Cuándo comenzará a verse, más allá de los restos de los árboles y las ramas que están en el suelo, se va a ver el cambio que vos, desde lo paisajístico, que vos querés darle a ese sector? Y bueno, o sea, el implante lo vamos a comenzar a ver desde la semana que viene y la otra, considero septiembre, pero después el árbol en crecimiento o con su copa abundante lo vamos a ver a partir del 3.º, 4.º año. Otro tema es que
Vemos plantado en la ciudad todos árboles de crecimiento rápido. El árbol de crecimiento rápido llamado sauce, fresno, aguaribay, un tipo de aguaribay o dos, no otro que estamos implantando que es más fuerte su madera, tienen la madera débil, o son árboles de madera blanda y son árboles que al tener el crecimiento tan rápido se van generando células débiles y son los más propensos a, con una tormenta, quebrarse una rama y por ahí empieza a entrar, porque a veces no vemos desde abajo que arriba se quebró una rama y ahí empieza el hongo y las bacterias a entrar y a empezar a podrir y a hacer toda esa lo que ves en las imágenes. Entonces, el tema es, primero, consultar, si alguien quiere plantar su árbol en el frente, consultar qué tipo de árboles, que está en las redes, qué tipo de árboles podemos plantar. Hay árboles para cada tamaño de vereda, podemos plantar árboles más grandes en veredas más anchas, pero el tema es ir mejorando, tanto para que el árbol nos dé el beneficio que necesitamos del árbol y para que la imagen también sea linda. En esta calle acá en la Eva Perón era impresionante, vos transitabas y veías el hueco de un lado a otro, como acá en la esquina de la pinturería. Uh-huh. Estaba totalmente oquedado ese árbol, veías de un lado hacia otro, quedaba ni un 5% de madera alrededor. Nunca es el momento para aquel que se opone que se pone un árbol o se lo tire abajo, pero ¿ustedes decidieron en este momento por alguna situación en especial? ¿Por qué? O sea, yo estoy desde diciembre a esta parte y es la época de poda que está terminando. O sea, la poda se puede continuar, se puede hacer poda en verde, pero lo ideal es abordar cuadras enteras para que vos veas el cambio. Uh-huh. Porque si no, hay muchísimos reclamos o pedidos de ramas de árboles tocando sobre el cableado que estamos tratando de resolver. Hemos resuelto muchísimo, estamos haciendo una estadística de cada lugar, acompañado de un inventario del arbolado, de todo lo que se está implantando y de lo que se va a sacar. Algo que no se había hecho nunca. Uh-huh. Entonces, para que quede un registro y que quien venga sepa cómo abordar y cómo continuar. Además, se está capacitando a los empleados, porque uno está de paso, como siempre digo, pero ellos quedan y se están formando en una profesión. Laura, vos tomás este desafío particularmente de manera especial porque, bueno, es tu esposo el intendente, vos sos vecina de Basavilbaso, uh-huh. Pero te consultan y prestás servicios en esta materia como profesional que sos en otros lugares. Sí. En otros lugares te has encontrado con el reclamo tan, en algunos casos violento, uh-huh. Respecto de las políticas públicas que hay respecto del arbolado, como acá en Basavilbaso? Y sí, por ejemplo, en Concepción del Uruguay sucede, ajá. Pero en Concepción del Uruguay la gente está cansada de llamar y de hacer el reclamo y desde el municipio, por ahí, como es tan grande la ciudad, no se le puede dar respuesta. Entonces ahora, desde la Universidad de Concepción, yo soy docente ahí desde el 2008 y específicamente en parques y jardines y en el tema de arbolado, formando estudiantes. Uh-huh. Y ahora también, estamos dando respuesta a un sector que es todo alrededor de la escuela normal, uh-huh. Que tiene árboles muy viejos y con este problema de pudrición de la madera que hay que resolver cómo actuar. No sería justo si no menciono de que yo he charlado con algunos vecinos, uh-huh. Que en primera medida se oponían absolutamente a ese tipo de intervenciones tan drásticas que hace el municipio y que, escuchando explicaciones, claro. han tomado o han asumido otro tipo de posición. Uh-huh. Me parece que también es dable destacarlo porque hay gente que tiene todo su derecho a protestar. Obvio. Y a reclamar. Obvio. A veces les gana la sin razón porque no quieren entender en razones, uh-huh. O no queremos entender, uh-huh. En razones. Uh-huh. También hay una cuestión de afecto para con el árbol que está enfrente de nuestra casa
Uno no lo quiere despedir. Obvio. No lo quiere despedir. Es así. El paisaje del barrio y cada uno de los elementos tienen que ver con el crecimiento de uno. Te dan identidad. Exactamente. Te dan identidad, pero justamente uno tiene que bregar por la salud pública, ¿viste? Ese es el tema como gestor del arbolado de los espacios públicos en sí. Tenés que también... Hay mucha gente que ha solicitado extracciones desde hace rato y se les está dando respuesta en que les han levantado la vereda hasta dentro de su casa y que, viste, nunca podían tener esa solución, digamos. Hay cuestiones en las que tenés que razonar y compensar, digamos, el costo-beneficio, ¿verdad? Pero... En el costo-beneficio, perdóname que te interrumpa, en el costo-beneficio de lo que están haciendo ahora, que bien aclarás, va a haber que esperar el desarrollo de los árboles que se van a implantar. ¿Podés prometer que por cada árbol que se saque por lo menos se van a plantar 2? Sí, ya está, es que además, como te he dicho en otras entrevistas, antes se implantaban 5 a 6 árboles por cuadra y hoy se implantan hasta 12, porque como son árboles de copa más pequeña, tenés que compensar la cantidad de árboles para compensar la copa, por el tema de la absorción de dióxido de carbono. Eso es lo fundamental hoy día por el cambio climático. Pero un árbol que está absolutamente podrido no te cumple esa función. Entonces, y además está el desprendimiento de ramas o la tormenta que te lo puede literalmente volcar. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo y el peligro. El peligro es cuando ya está totalmente transparente de un lado hacia otro y tenemos que sí o sí liberarlo. Y después hay árboles que vos de afuera, como decíamos hoy, los ves que parecen bien, pero están en riesgo porque te subís, lo evaluás y están totalmente oquedados, que de afuera justamente un vecino, un señor, en una esquina acá en la Eva Perón, se resistía y cuando vio, cuando la cortamos, cómo estaba el árbol, no lo podía creer. O sea, porque de afuera vos no ves ese riesgo. Entonces tenés que evaluar si es un riesgo inminente de hacer ya algo o si podés esperar un poquito. Lo que van a implantar, permitime, lo que van a implantar son árboles que ¿qué desarrollo tienen? Tiene un desarrollo hermoso que te va a la altura de la casa, que te va a proyectar la sombra. ¿Qué especie es? Hay varios, porque hoy tenés que, por lo menos, tampoco un paisajista quisiera ver toda la cuadra de la misma especie y la misma floración, pero hoy tenés que interactuar con 3 árboles mínimos por cuadra. Por si llega a haber alguna enfermedad, queda otro vivo. En las veredas al sur, sí o sí van árboles perennes, que no pierden la hoja en invierno. ¿Por qué? Porque contrarrestan las sudestadas o los vientos del sureste que son proclives en esta zona. Entonces, además te amortiguan el frío y los vientos del invierno y te dan la sombra en el verano. Y en las veredas al norte, este y oeste, que en este caso es al norte y al sur, las 2 veredas en las que vamos a implantar, es un árbol caducifolio que en invierno pueda entrar el sol y en verano te proyecte sombra. Tenemos pezuñas de vaca, Acer buergerianum, que es un árbol muy bonito, ligustros disciplinados, fotinias, que conducida como arbolito, todo está pedido de 1,80 m de alto de la copa hacia arriba. O sea que no son árboles pequeños los que vamos a plantar, son árboles ya desarrollados de unos cuantos años en vivero y que al estar en tierra ahora y en su espacio van a desarrollar mejor, digamos. Claro. Obviamente que a todos los árboles que hemos plantado en estos 6 meses se les está haciendo el cuidado del riego, del control de hormigas, porque no es cuestión de plantar y después dejarlos al libre albedrío, no. Estamos implantando y cuidando y sabiendo en dónde está cada árbol nuevo plantado, justamente por este inventario que se está llevando a cabo del arbolado de la localidad. De ese más 80
de 80% que valoraste de un arbolado público o bosque urbano que está desde hace un tiempo con mal estado de salud. Al término de un año, todavía falta unos meses para que cumplas un año, Sí. ¿cuánto mejoró o cuánto empeoró? No ha habido tormentas como las que tuvimos en diciembre, entonces no ha habido tanto riesgo de caídas, sí se han desprendido ramas en algunos lugares, pero no es tanto lo que ha ocurrido, o sea, el problema es cuando hay vientos fuertes y tormentas del desprendimiento, pero un lugar bastante complejo como esta cuadra es alrededor del club Defensores, de donde está la sede. Esa cuadra también tiene árboles muy añejos y con mal podados y que llevan, o sea, tengo que actuar también como acá. Son cuadras sensibles. Es decir que, permitime, ahora te putean en Pueblo Nuevo y prontamente vas a en zona oeste, en zona oeste. Sí, es así. Pero bueno, es algo que tenemos que llevar. Después van a ver el arbolado crecido y se van a enamorar del árbol que vamos a poner enfrente. Te di poquitas especies, pero hay varias más que hemos comprado. Hay una guaribaya autóctono. Vos defendés con uñas y dientes que lo que se está haciendo es correcto. ¿No admití que haya errores, que se haya intervenido en algún árbol que no se debía? No. O sea, estoy totalmente consciente de lo que estamos haciendo. Duele y, justamente como gestor lo tengo que hacer. O sea, no puedo decir, no lo hago porque Hernán es mi esposo y le van a decir, justo en tu gestión estás, haciendo algo que no lo hago y espero, y después, ¿qué sucede? Si se cae sobre un niño, sobre cualquier persona, el árbol, ¿a quién van a acusar? Está bien, pero ¿prometés un paisaje más lindo? Obvio, sí. Además, y más saludable. Más saludable, una interacción de árboles que nos va justamente no a proyectar una linda visual, sino un árbol saludable que cumpla la función que tiene que cumplir. Este tramo de la Eva Perón, porque no es la totalidad de la Eva Perón, es un tramo de la Eva Perón. ¿Estoy equivocado? Desde calle Alem hasta Pavón. Toda. Son 9 cuadras. 9 cuadras. ¿La piensa terminar cuándo? Y la semana que viene, pienso que la semana que viene, y si no la otra, pero en estos 15 días terminamos de hacer la poda correspondiente y de implantar. ¿Y van a ir cuántos árboles por cuadra? Algunas requieren más, algunos menos, pero 12 árboles por cuadra seguro, 11 o 12. Bien. Bueno, los espacios públicos en Basaibazo, la verdad, de un buen tiempo a esta parte, son merecedores de muchos y buenos elogios. Pero hay un tema que también despertó algunas críticas o algunos reclamos, creo yo, la mayoría desde el conocimiento de lo que estaba pasando, y asumo que yo tampoco sé lo que está pasando, pero en el entorno al Monumento a la Madre se ha hecho una intervención. ¿Qué me puedes contar? Bueno, te puedo contar que es una intervención específicamente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que hace mucho estaba solicitada. El tema de los cordones estaban totalmente rotos y entonces se necesitaba intervenir. Las baldosas que estaban arriba cumpliendo la función de piso estaban asentadas sobre arena y entonces crecía todo es un mejoramiento que se está haciendo, y además tenía canteros muy elevados que también dificultaban la visual. Entonces, la misma forma de canteros queda, pero más bajos. Toda la vegetación que se extrajo está en el vivero municipal para volver a ponerla en ese lugar o en otro. O sea, veremos cómo se va. Me llegó el rumor de que hubo no sé si se
conformó una demanda, pero hubo un reclamo de alguien que pasó con un vehículo y rompió una goma porque el cordón estaba salido de su línea, no sé si 5 o 10 centímetros, y eso le provocó a alguien que rompiera una cubierta de un auto. Y que eso fue lo que disparó, que dijeron, bueno, esto que estaba pendiente es hasta hoy, empecemos a resolverlo. No sé bien el caso, pero sí, no sé si hubo una demanda o no, pero sí pasó sucesivamente, o sea, porque se desprendían y se corrían, estaba como cortajeado en distintos lugares. Y además se quería intervenir para dar otro lugar es muy frecuente el tránsito por ahí, que quede más bello, más ayornado, para dar un mejor aspecto a la ciudad, ¿verdad? Y la madre está ahí intacta, que es hermosa, y se va a hacer algo lindo para que quede aún más linda. Bien. Armonioso con el resto. Armonioso con el resto, totalmente, totalmente. Además, siempre no se dice interviene para las épocas de, bueno, cuando el mes del cáncer de mama, para distintas ocasiones, no había una luminaria adecuada, no había agua. Los chicos, para poder regar las plantas, tenían que acarrear agua con regaderas desde otro lado. No había luz, salvo la columna arriba, para poder iluminar. Entonces se está trayendo a la plazoleta la luz, el agua, para que todo pueda funcionar de una mejor manera. Ahorrás también en tiempo de riego, o sea, en horas de empleados trabajando. Es para armonizar. Termino con esto. En la zona de la centralidad urbana, originalmente estaba proyectado un skate park. La obra, por falta de recursos, no se prosiguió. Se priorizó el tema del parquizado. La verdad que es un lugar espectacular, nos enorgullece a todos en Basavilbaso cómo ha quedado ese lugar. Pero últimamente, de vez en cuando salimos a caminar, hemos visto que hay trabajadores del municipio que han hecho una suerte de encofrado sobre bases que había de hormigón. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Y bueno, se está interviniendo, dándole cierre a eso. En realidad Darío es quien más te puede contar, pero... Perdón, pensé que era del área de espacios verdes, por eso pregunté. No, bueno, trabajamos en conjunto. Bien. Es muy bueno poder estar en el mismo espacio de trabajo, porque somos las dos secretarías que tenemos a cargo los agentes municipales que desarrollan las tareas. Entonces todo se trabaja en conjunto y lo abordamos en conjunto y con la ingeniera y el resto de los chicos para poder llegar a algo bueno, ¿verdad? Y accesible, y se visita a otros municipios que ya tienen resuelto algunos problemas para ver si podemos copiar algo positivo y trabajarlo acá. Pero ahí en esa parte de la centralidad es algo que por comentarios de casa, Hernán hace mucho que lo quería resolver, no había recursos y ahora de a poquito se va tratando de darle cierre porque también era un peligro esos hierros al aire libre, entonces tratar de cerrar, de darle forma, se van a incorporar bancos para poder, hay una mora muy linda ahí en donde uno se puede sentar abajo en verano y también tiene unas sorpresas de terminación. Que bueno, lo dejo para quien le compete. Bien. Pero es algo que trabajamos entre todos, o sea, de buscar solucionar un problema con el poco recurso y que quede accesible para todos y que a todos les guste. Como así hemos estado interviniendo las distintas plazas de la localidad. La última en intervenir fue la Plaza de los Constituyentes, que tenía una vereda totalmente tapada de pasto, que no se sabía que existía. Y bueno, se han vuelto a pintar los juegos, se han implantado especies de árboles que no había, y los chicos han vuelto a jugar a la plaza y las personas mayores a caminar por ahí. O sea que son espacios que vamos recuperando, no es que solo en la centralidad, sino que estamos abordando las distintas plazas del pueblo y próximamente se viene la del barrio Tanque,
que esa no tiene nada, pobrecita. Así que también vamos a llevarle movilidad a esa plaza. Tengo un montón de mensajes, pero yo hice un compromiso de que tu tiempo es acotado, están con mucha tarea, pero lo quiero sintetizar así. El vecino que está no conforme con que le hayan extraído el árbol, observa, a mí me sacaron el árbol, pero al vecino de enfrente que tiene un árbol más grande, no le sacaron una sola rama. Bueno, puede ser porque no está podrido el árbol, puede ser ese el justificativo. Bueno, o sea, si no se sacó sí. es porque no tiene, no está enfermo, digamos. Bien, otra, sacan los árboles ahora que se viene el verano, los árboles que van a poner no nos van a dar sombra. Obviamente, como les decía, no va a generar una sombra enseguida, pero en cualquier momento, o sea, lo hagamos en marzo o lo hagamos ahora, el árbol tampoco te va a dar sombra enseguida y lo tenemos que hacer. ¿Los árboles que van a implantar son árboles que ya tienen un desarrollo o son una semilla, una varita? Pregunta. No, son árboles que tienen 2 metros de altura, 1,80 m, y arriba la copa, obvio que no es una copa frondosa, pero es una copa, o sea, son los árboles que uno consigue en vivero para el implante y que los pide de tal altura. ¿Por qué la municipalidad interviene sobre un árbol que toda la vida he cuidado yo, inclusive lo han cuidado mis padres? El árbol pertenece al espacio público y el tema es también saber si ese árbol o queda podrido se cae sobre un auto estacionado debajo, si esa persona se va a hacer cargo de pagar el accidente de ese auto o de una persona. Es un tema, va a tener que la MUNI pagar y ahí el árbol ya, no es mío, es del espacio público. Soy cruel o ácida con lo que digo, pero es una realidad, que ahí el árbol no es mío. Tenemos que ser razonables y tenemos que ver cómo está el árbol en sí, o sea, no estamos haciendo algo por capricho, estamos cumpliendo una función absolutamente necesaria. ¿Alguna vez, entre las razones y los conocimientos académicos que tenés, tuviste que torcer tu decisión porque te convencieron de que por ahí podías estar equivocada? No, siempre trato o sea, en lo que va de esta gestión no, me ha pasado por ahí en otro municipio en el que trabajaba, en que me han dicho, no, quiero plantar esta especie y es esta especie, contrariamente a lo que yo decía, y yo quizás estaba iniciándome y era muy joven, y bueno, pero hoy día me siento, además de con el conocimiento, con la experiencia, y sé muy bien de lo que estoy hablando. Bueno, yo quiero hacer mención de que, ya lo hicimos en otra charla, pero como la gente se renueva, tu primera intervención como profesional acá en Massailbazo, para mencionar en una línea de tiempo que la problemática del bosque urbano es un término que aprendí de vos, sí, atraviesa todas las gestiones. Fue cuando gobernaba Blanca Susana Rossi y Perla Batilana era funcionaria y tenían que resolver un problema que había en la calle Ramírez. Y también se pararon de mano muchos vecinos hasta que comprendieron de que había un problema. Claro. Había un problema. De todos modos, a mí me parece que recién cuando el árbol que se implante se vea en su esplendor, ahí van a decir, mira, me parece que tenía algo de razón. Sí. Laura Sturm. Sí. Es un tema y bueno, uno obvio que sabe o sabía que esto va a suceder y bueno, pero como uno está tranquilo en la conciencia de que lo que está haciendo está bien, en ese momento también. Me acuerdo que un señor vino cuando Susi Rossi me dijo, ¿y vos que sos del medio del campo, qué podés llegar a saber del arbolado público? Claro. Y bueno, recibís varias cosas en la espalda, no me olvido más de eso, me dolió mucho. Pero a ver, las críticas hoy, estimo yo, no han de ser inocuas. No, te ha de sentir que
¿para qué lo hago? Y claro. Pero estás convencida. Obvio, tal Bueno, cual. Si uno va al médico, uno tiene que creerle al médico. Vamos a creerte de que lo que estás Claro, diciendo es por ahí. es por ahí. Digo, porque alguien mencionó en un comentario que el intendente Perotti en su momento hizo una extracción enorme de árboles en la avenida San Martín. Y le valió que un montón de gente dijera muchísimas cosas. Y hoy uno de los paseos que están más lindos. Sí, bueno, por eso, justamente ahí en la avenida San Martín hay un árbol, un olmo, que está justo frente a la Fraternidad, que cuando hice la capacitación de poda lo llevé a todos los que estaban participando a ver. Es un árbol que muchos de acá, o sea, cuando el árbol es chico y al implantarlo vos tenés que tener en cuenta cómo está formado ese árbol. Ese árbol, ese olmo, tiene una unión en B que con la tormenta de diciembre se abrió aún más, empezó a despegar. Entonces, para salvarlo, porque está sano, o sea, el tema era que se puede abrir y con una otra tormenta y caer, obvio, sobre la calle y sobre la avenida. Hay una forma de pasarle una varilla roscada para sostenerlo. No es que se lo abraza, porque si no después el árbol, la madera cubre y al contrario lo va cancrosando. Esto es una varilla roscada por dentro para sostenerlo. Y entonces salvamos al ejemplar de esa forma. Y así a otros tantos más, como el de la esquina de la calle Urquiza, enfrente de la terminal, que se le hizo una poda de limpieza, porque si vos dejás la madera muerta sobre el árbol, ahí sigue pudriéndose por dentro. O sea, sigue entrando, lo principal es el hongo, el patógeno que va, como te pasa con cualquier resto de comida, que es lo que hacen, actúan y empieza la podredumbre. Bueno, así lo mismo en el árbol, que es un ser vivo. Bueno, además de criticar por redes o llamar a la radio, ¿qué podemos hacer para colaborar que esa salud que vos ves bastante deteriorada del bosque urbano, al menos frente a nuestra casa, en nuestra cuadra, en nuestra manzana, esté mejor? Bueno, lo que aquí observé en la calle Vaperón es cantidad de alambres atados en los árboles para colgar los residuos. Ese alambre justamente es uno de los causantes de podredumbre al árbol, porque se va metiendo por dentro, haciendo una incisión, porque va creciendo el árbol y va abrazando ese alambre por dentro. Una de las cosas. Ramas quebradas por las tormentas, bueno, llamar y avisar al corralón. Tenemos una lista y estamos tratando de darle curso a todo. Al principio reiteramos que la poda es municipal, no puede ser privada. La poda es municipal, no puede ser privada, salvo que contraten a alguno de los podadores habilitados. O sea, y que previamente va a pedir autorización para intervenir. Obviamente, obviamente. El podador habilitado va a mostrar, va a intervenir como están haciendo actualmente y antes de darle el ok, primero verifico. Pero no podemos, o sea, 4 personas llegar en este tiempo a toda la localidad. Por eso es que vamos avanzando con los reclamos que son urgentes, evaluando y con lo que tenemos que hacer para, bueno, antes de que termine la gestión, poder ver el arbolado de la Eva Perón lindo, en buen estado. Otra cosa es el cuidado de que si nos pueden ayudar a regar, obviamente que una vez a la semana sí o sí se va a regar, que es suficiente, o sea, pero si le damos más riego, mejor. El tema de la caca del perrito, hay mucha suciedad en Basavilbaso, tiran mucha basura la gente en la vereda de enfrente y en las plazoletas, o sea, es como que no nos hacemos cargo del residuo que generamos. Ahora, Laura, lo del residuo es terrible. Yo salgo a caminar y veo, hay lugares que sí. te tenés que molestar para ir a tirar ahí. A tirar ahí, sí, es increíble. Pero bueno, también hay otro tema. Si el árbol pertenece a la municipalidad,
en el frente de nuestras casas. ¿La municipalidad te lo provee si vos considerás que a tu casa, al frente de tu casa le hace falta un árbol? Sí, por eso está el programa de adopción de un árbol, que pueden venir al municipio y pedir, que ya muchas personas lo han hecho, y el árbol y la municipalidad lo provee. Obviamente que alguien que quiera colaborar y nos pueda ayudar y que dice, bueno, quiero ya el árbol, porque es todo un proceso nosotros de compra de tantos árboles y los vamos distribuyendo, también se puede consultarnos qué tipo de árbol poner. Pero bueno, hay cosas en la ordenanza del municipio de Poda que estuve charlando con los concejales que tenemos que modificar. También hay gente que me dice, ¿por qué si el árbol es del municipio y lo poda el municipio y se cae la hoja y la tengo que barrer yo? Y bueno, es una colaboración del vecino. Una vecina acá me dice que otro aspecto que también hay que tener en cuenta sobre el arbolado público es las plantas ornamentales que se le colocan. También, o sea, todo lo que vos le colocás alrededor de la cazuela del árbol le quita vigor al árbol mismo que estamos poniendo, porque compite en ese espacio por los nutrientes, por el agua y por los nutrientes que pueda tener el suelo, que generalmente, como te dije anteriormente, es pobre. Nosotros ahora vamos a plantar y fertilizar con un fertilizante adecuado para dar un enraizamiento rápido, para que tenga un crecimiento en septiembre, que empieza todo a brotar, que tenga la capacidad de generar hojas sin estrés. Entonces todo ese aspecto lo tenemos cubierto, se va a hacer de esa forma. Pero también solicitamos que nos ayuden con eso, a cuidar, a no plantar justamente alrededor del árbol. Por ahí se plantan otros árboles y compiten especies en el mismo lugar, y entonces nunca vas a llegar a tener una especie en buen estado. Te agradezco mucho. Por favor, buen día. Que tengas un buen día. Hasta luego. Para Basavilbaso y toda la región, FM Riel